Amigos, amigas de LPTV, bienvenidos a un nuevo Salud en Serio. Tengo un par de buenas noticias para compartir con ustedes en el día de hoy. La primera es que seguimos arrimando el bochín, todavía no llegamos al 50, pero seguimos arrimando el bochín con el cupo de género. Y la segunda, probablemente tanto o más importante, es que esta vez hay un periodista, una periodista de verdad, ¿no?, en el estudio. Creo que es la primera vez que hay una periodista de verdad. Le damos la bienvenida a la colega Giselle Leclerc, que escribe para Perfil y bueno, hace unas investigaciones muy, pero muy interesantes. Y en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en realidad cubre La Libertad Avanza hace ¿cuánto ya? ¿2 años, 3 años? Bueno, La Libertad Avanza la cubro desde que empezó la campaña presidencial y digamos que a este movimiento, a este sector, lo vengo siguiendo desde 2018. Así que hace años vengo atrás de estas personas que hoy nos gobiernan. Estás ahí cabeza a cabeza con Juan Luis González. Estamos cabeza a cabeza, somos amigos y cada uno desde su lugar. Yo en 2018 iba siguiendo la ola celeste y sin darme cuenta muchas de esas personas hoy son parte del gobierno y bueno, después pasé a hacer política, digamos. Vamos a hablar de eso también. O sea que sos una de las 2 mileiólogas más antiguas y reputadas. Ahora a pesar de tu juventud. Sí, por eso dije, de las más. Ahora cualquiera se pone, pero ¿verdad? Vos y Juan Luis son los que abrieron el campo de investigación. Bueno, sí, éramos varios, pero bueno, podemos decir que sí, voy a decir que sí. Bien, y de ese amplio campo, en los últimos meses, coincidiendo con una nueva campaña electoral, Giselle se concentró en una serie de tópicos que son los que hacen que hoy la tengamos acá de invitada, que tienen que ver con el ministro de Salud, Mario Lugones, los recursos del PAMI y cómo esos recursos del PAMI terminan financiando La Libertad Avanza. Para mí, en una manifiesta violación de la ley, creo que es la 26265, la de financiamiento de la política, si no, ahora lo busco en el teléfono. Pero bueno, nada, contame por donde vos quieras arrancar. Empecemos por acá. ¿Quién es Mario Lugones? ¿Y por qué estaba en una reunión de gabinete al principio de este gobierno cuando el ministro de Salud era Mario Russo? Bueno, vos sabés que ahí, en ese momento, en el inicio de la gestión de la presidencia de Javier Milei, sin esperarlo, me encontré con este personaje. Pensemos ahora, bueno, ya estamos acostumbrados al gobierno de La Libertad Avanza, pero viste que ese primer tiempo, apenas asumieron, era todo incertidumbre y había todos personajes, por lo menos había muchos personajes nuevos. Estábamos tratando de entender este gobierno que venía de hacer una campaña muy disruptiva. Estábamos muy, muy atentos a cada detalle y una de las cosas que me llamaron la atención en los primeros meses, te estoy hablando de febrero, marzo de 2024, fue que en todas las reuniones de gabinete aparecía una persona, Mario Lugones. A ver, Mario Lugones, Fundación y Sanatorio Güemes, sabemos que es un hombre muy conocido en el universo de la medicina privada, pero que no tenía un cargo formal. Por lo tanto, empecé a preguntar, qué es lo que hacemos básicamente siempre los periodistas, y empezó a aparecer algo que todo el mundo daba por hecho, que decían, es el verdadero ministro. El ministro en las sombras. El ministro en las sombras. De hecho, creo que, mira, acá la abrí, la primera nota que hicimos nosotros en Perfil al respecto fue el 8 de marzo de 2024 y fuimos con ese enfoque, el ministro en las sombras. La explicación oficial de ese momento de Casa Rosada era que Lugones asesoraba de forma gratuita, ad honorem, a Nicolás Pose, quien entonces era el jefe de gabinete, pero no terminaba de entenderse en qué lo asesoraba y no había respuestas muy claras. Entonces ahí nos pusimos a rastrear cuáles eran los vínculos más allá de los conocidos de Lugones con gente del gobierno. Y una de las primeras cosas que aparecía eran sus nexos con el Cotino Siglia y con Luis Barrionuevos. Y que esos vínculos llegaban hasta una consultora, la consultora Anger, que te debe sonar. Sí, claro, es la de Caputo y Bausili. Exactamente. Había una red que ahora te la puedo contar más en detalles, que nos ayudaban a tomar dimensión de que Mario Lugones no es que estaba simplemente ahí asesorando a Pose en cuestiones sanitarias. Pensemos que se estaba pensando la ley ómnibus, la desregulación. Recordemos que el ministro de Salud era Mario Russo, un personaje con nulo volumen político, ¿no?
nulo volumen político, muy... A ver, él tenía un perfil muy bajo que se repite ahora con Mario Lugones ya en el ministerio. Viste que Mario Lugones es un tipo con perfil bajo, pero que incluso en off the Esa es la escuela del Coti, digamos, ¿no? Sí, La escuela total. Nosiglia. Total. Pero incluso vos lo veías que no tenía capacidad de acción con el perfil bajo, digo, su gente no se movía, en las reuniones no tenían influencia y cada vez que uno preguntaba en el sector de salud por alguna decisión importante que se esperaba que se tomara o alguna discusión, la pregunta era, la persona de referenciada era Mario Lugones. De hecho, yo me junté en ese momento con gente, esos primeros meses caóticos, ¿te acuerdas que nombraban funcionarios, los rajaban, se estaba armando el gobierno y no se entendía y había varios heridos? O sea, muy rápido, viste que la libertad avanza. Vos y uno de ellos, sí. Deja heridos. Yo me junté con varios de ellos que contaban que los grupos de WhatsApp internos del ministerio estaban administrados por Mario Lugones y que no era ministro y que no era nada. Y todas esas pistas nos iban dando señales de la verdadera influencia que tenía este hombre y sus vínculos que excedían al mundo de la medicina privada. Pequeña nota de contexto. La relación de Nosiglia-Barrio Nuevo. A ver, la familia Nosiglia tiene una prepaga y tiene clínicas en Misiones desde hace muchos años. La sociedad Nosiglia-Barrio Nuevo data de los años 80, o sea, tiene 40 y pico de años, y les abre uno al otro nuevos panoramas, ¿no? Porque Barrio Nuevo le habilita a los Nosiglia los negocios con los sindicatos y las obras sociales sindicales, y a su vez Nosiglia le da a Barrio Nuevo le abre todo un mundo de rosca al que Barrio Nuevo no llegaba. En esa misma sociedad, obviamente ellos dos no son los que están ejecutando y gestionando los negocios, sino que tienen una segunda línea de gente de mucha confianza que los acompaña desde hace 40 y pico de años. Por algo, el ministro es un tipo de 70 largos. 70 largos. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué sigue ahí a pesar de sus 70 largos? Porque es un hombre que goza de la confianza de Nosiglia y de Barrio Nuevo. Uno de esos negocios es el Sanatorio Güemes, pero el Sanatorio Güemes es como lo visible, digamos. Tienen una estructura de negocios que los convierte en parte del poder permanente de la salud en Argentina. ¿Cómo? Siendo prestadores estables del PAMI. Y otro de esa integrante de esa segunda línea o de esa mesa chica de Nosiglia y Barrio Nuevo era el padre del actual viceministro Guido Giana. O sea, hay una confianza que se va transmitiendo de generación en generación para hacer negocios con el Estado en general y en particular con el PAMI, que es lo que vos estuviste investigando hasta hace poquito. Sí, ahora te voy a contar cómo a mí se me conecta el PAMI, pero para que no quede pendiente, que yo te lo mencionaba a Toto Caputo, nuestro ministro de Economía, y Anker, en este vínculo que vos relatás entre Lugones y Nosiglia, apareció en 2019 una sociedad que se llamó Consultora Nuevo Buenos Aires, que en ese directorio estaba Lugones, estaba Nosiglia y había otra persona que se llama Alexis Hoffman, que es medio pariente, viste que se casan, se juntan, sí. Son todos medios conocidos. En esta persona, Hoffman, fue una de las que quedó a cargo de Anker, la consultora de Toto Caputo, cuando Toto Caputo asumió en el Ministerio de Economía. Eso para nosotros fue bastante revelador en ese momento, como te decía, que es, ok, acá hay vínculos muy aceitados, porque tu socio es el que después va a administrar el negocio de nuestro ministro de Economía. Bueno. Y te agrego, digamos, ahora por ahí no tanto sí, porque las tasas siguen altas, pero digamos, muchas veces en las empresas de salud, la salud termina siendo como un segundo negocio y el negocio central pasa a ser el financiero. Cuando manejan grandes volúmenes de dinero y en principio tienen un mandato de mínima que es preservar el poder adquisitivo de ese dinero, que muchas veces es de los socios, en el caso de las obras sociales o de las prepagas, pero lo que termina ocurriendo es que se ceban o se engolosinan y van buscando cada vez la mayor rentabilidad, a veces que siempre va aparejada con el mayor riesgo. Y la salud en sí queda como una especie de segunda actividad o como una especie de subproducto y termina siendo el producto central la colocación financiera. Esa podría ser la lógica detrás de la relación entre Nosiglia, Lugones y Anker.
Tiene mucho sentido. Me estás haciendo pensar. Tiene mucho sentido porque aparte ahora te voy a contar un poco cómo llegó a PAM y las cosas que estuve mirando, pero algo que me resuena de lo que me decís, algunas de las empresas que estuve mirando en el último tiempo, en sus directorios aparecen personas que en paralelo están en financieras. Y es verdad que el mundo de las financieras y de la medicina privada, lo digo en esos términos, o sea, el gran mundo de la medicina privada, todo lo que hay, se cruzan. Mirá, me gusta. ¿Querés que te cuente cómo y te agrego, vos también me estás haciendo pensar. Y te agrego otro datito de coyuntura. Hoy es miércoles, ¿sí? Grabamos los miércoles, no sé cuándo van a ver esto ustedes. Hoy está citado el ministro Lugones por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Pablo Yedlin, para hablar del fentanilo. Yo apostaría que no va a ir, porque viene invicto, lo citaron varias veces, no fue nunca. Voy a querer que hablemos del fentanilo si nos queda un ratito. Pero lo que quería señalar como tema de coyuntura es otra cosa, y es que cada vez es más evidente que hay una diferencia entre Caputo y Milei respecto a qué hacer con el dólar y con las tasas. Yo no sé cuánto se va a quedar Caputo, pero, a ver, cuando habla Caputo no habla solo Caputo, habla Wall Street, habla del mundo financiero en general, y a raíz de esto que vos me estabas diciendo, este dólar planchado les está, está bien, sirve para hacer carry trade, pero está impidiendo que se hagan otra clase de negocios financieros, que son aquellos que también podrían hacer a través de Anker con los fondos de las... Las prepagas, como cualquier actividad que maneja mucho dinero, siempre está obligado a hacer algunas colocaciones financieras. Ahora, cuanta mayor es la inflación, más jugosas se vuelven esas colocaciones financieras. Entonces, ahí hay un interés deliberado también en que se sincere el valor del dólar o en que se deje de planchar el valor del dólar. La versión que yo tengo es que hoy el único que casi en soledad sostiene que este es el valor del dólar es el presidente. Pero perdóname, me fui por las ramas. No, pero es un tema que está dando vueltas porque, sobre todo los colegas que están acreditados en Casa Rosada, a mí me lo cuentan, pero no tan directamente, el lugar que está teniendo hoy Toto Caputo en el gabinete, bueno, está en la mira. Milei lo sostiene, Milei lo que dice en público, dicen que lo ratifica en privado, pero la que no está tan contenta, parece ser, es Karina Milei, porque hay quienes cuentan que Santiago Caputo, y lo traemos a la conversación porque ahora va a aparecer mientras vayamos charlando, Santiago Caputo parece que cuenta entre los propios a Luis Caputo, a Luis Lugones, por supuesto, y a Toto Caputo también. Y parece que Karina no está tan contenta con que el ministro de Economía sea supuestamente, ¿viste cómo es las internas de este gobierno? Uh-huh. También se operan mucho, entre ellos se dicen barbaridades, hacen trascender cosas que uno no sabe, pero bueno, es verdad. Llaman a los periodistas de medios opositores. No, no me vas a decir. Esta parte cortala, Fede. Cortala para hacer un reel. Pero digo, ahí es verdad que hay una línea y estamos mencionando a Anker, estamos mencionando a Lugones, estamos mencionando a Santiago Caputo, todos con intereses similares o con intereses que uno podría ver dentro de un mismo universo y forman parte de la misma bando interno del gobierno. Digo, me parece que son señales que nos sirven para entender quién es quién en este gran mosaico que es La Libertad Avanza. Claro, ya que estamos en un programa de salud, que son los que están sospechados de haber filtrado todas las pruebas del 3% de Karina de la Andis, ¿no? De alta coimera. Y eso dicen, yo no lo sé. Es lo que se dice. Bueno, y uno de los temas que tuvimos, digo, yendo a PAMI, que es lo que iniciamos un poco en la conversación, uno de los escándalos, digamos, que atravesó el 2024 con respecto al mundo de la medicina privada, de la salud, digamos, fue la compra de pañales en el PAMI. Seguramente quien esté del otro lado se acuerda, una compra muy polémica que llamó mucho la atención porque eran pañales de mala calidad, que la adjudicación fue una empresa que no tenía experiencia en la comercialización de pañales. Ese fue uno de los puntos que puso el foco en el PAMI entre tantos otros, porque PAMI siempre está en la mira desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Y una de las cosas que a mí me llevó a
volver a mirar el PAMI fue analizar los aportes de campaña de La Libertad Avanza en 2025. A mí esto me gusta aclararlo porque si no parece que uno anda revelando secretos. Los aportes que hacen las personas y las empresas a los partidos políticos están disponibles, son de acceso público en la plataforma de la Cámara Nacional Electoral y solamente hay que poner La Libertad Avanza y sale. Digo, Pequeña corrección, yo dije 26.265. La ley que regula el financiamiento de los partidos y de las campañas es la 26.215. Ahí va. Ahí estamos. Ahí estamos. Siga, perdón por la interrupción. No, y ¿por qué te quiero contar esto para llegar a PAMI? Porque tuvimos ese escándalo que generó mucho revuelo mediático, los pañales del PAMI. Urbano Express es la empresa que quedó en la mira en esa polémica contratación. Y después no supimos mucho más, pero cuando me puse a mirar los aportes de campaña, mirando uno por uno, me apareció, entre otras, porque fue una nota donde miramos varias cosas, una compañía que se llama Direct Group. Direct Group aportó 20 millones de pesos a La Libertad Avanza en 2025. El trabajo que hice fue medio artesanal, combinando plataforma de la Cámara Nacional Electoral y boletín oficial, donde uno puede ver quiénes constituyen los directorios de las compañías. ¿Era una empresa nueva o era una empresa histórica? No, era una empresa histórica dedicada a consultoría y en el directorio de Direct Group, aportante de La Libertad Avanza, aparece Daniel Walter Roman, el fundador de Urbano Express, la compañía que queda en la mira con los pañales del PAMI. Esa fue la primera conexión que yo dije, bueno, tengo nota, que es el código en el que pensamos los periodistas. Acá hay algo para contar. Sí. Repito, toda información blanqueada, no es que acá yo estoy revelando algo, no sé, yo estoy contando lo que está blanqueado en la plataforma. Pero esa pista, digamos, o ese nombre volvió a aparecer una y otra vez, el de Daniel Walter Roman. ¿De qué manera? A través de otras compañías, porque algo que aprendí haciendo este seguimiento de los aportes de campaña es que cuando uno se queda con el título de la empresa que hizo el aporte, no dice nada. No dice nada. Hay que ver quiénes son los integrantes. Te agrego, los integrantes pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, porque ahí están las famosas capas de la cebolla, que seguro que vos lo vas a explicar mejor que yo. Totalmente, y ahí te metes en un laberinto que a mí me divierte, ¿no? Mirar, y está todo en el boletín oficial, y entre los aportantes aparece otra vez, lo voy a decir en estos términos, aparece otra vez Walter Roman a través de otra compañía que se llama Lógico S.A., dedicada a logística, que Roman es un apellido muy importante en el mundo empresarial, en el mundo de, la logística, digamos. Ese es el universo donde se manejan, pero tienen negocios de todo tipo. Diversificados. Totalmente. Pero el mundo de la logística es con el que se asocia ese apellido. Hay otra empresa, Lógico S.A., que hizo un aporte de otros 20 millones. ¿Y por qué yo digo que Lógico está vinculada a Roman? Bueno, en el directorio aparece una familiar de él, Camila Roman, y también aparece otra persona que trabaja con Roman en otra empresa que se llama Equo Capital. Bien. Así uno va armando como un rompecabezas de nombres que vos me decís qué preferís que te cuente. Si sigo en la línea Roman y cómo nos lleva a nuestro viceministro de Salud, o si te cuento otras empresas. No, vamos por ahí. Entonces, pará. Entonces, Roman no lo trae Lugones, lo trae Giana. Bueno, esa es una posibilidad. Antes de meternos con la relación entre Roman y Giana, recordemos que estamos hablando de la tuya, ¿eh? O de la que le falta a tu vieja cuando no le dan turno, cuando pedís un turno para acompañarla al médico y te lo dan para dentro de 3 meses, ¿no? Porque estamos hablando de los recursos del PAMI. Así como se suele decir desde algunos medios muy malintencionadamente que las obras sociales son la caja de los sindicatos, el PAMI es la caja del gobierno. Y estamos explicando cómo funciona ese mecanismo recaudatorio. Ya que vamos a hablar de la relación Lugones-Giana, Giana fue confirmado como viceministro hace ¿cuánto? ¿Una semana? ¿2 semanas? Sí, la semana pasada. Bueno, yo te quiero preguntar algo vinculado a eso, porque la gran ganadora de las elecciones, que es Karina Milei, está castigando a
Santiago Caputo en toda la línea. Incluso vos dijiste que ese castigo podría extenderse a Luis Caputo. Sin embargo, en salud no solamente eso no se verifica, sino que se ve empoderado un hombre que responde directamente a Santiago Caputo, como es Guido Giana, que ahora es viceministro. O sea, es el tipo que gestiona, que hace funcionar el ministerio, bajo las directivas del ministro Lugones. Vos que como mileióloga de muchos años, ¿qué crees que hay atrás de esto? Porque no creo que Karina no se haya dado cuenta. ¿Lo respetan por algo en particular? ¿Es una vaca sagrada? ¿Salud va a terminar siendo el aguantadero de las fuerzas del cielo? ¿Qué te imaginas? Bueno, todavía hay muchas preguntas abiertas y sin respuesta con respecto a eso. Yo creo que a veces profundizamos mucho en cómo es la interna entre Karina y Santiago, que te lo decía hace un ratito, existe, se dicen barbaridades, no directamente, pero su gente dice barbaridades de los otros. O sea, no es que uno inventa esa interna y aunque en el gobierno nos echen la culpa a los periodistas, son ellos mismos los que nos cuentan los chismes. Ahora, dicho eso, también es cierto que han sabido en este tiempo de gobierno repartirse los intereses. Y si bien en las elecciones Karina resultó una gran ganadora, hubo un momento en el que se especulaba con que o Santiago Caputo iba a un ministerio o se iba del gobierno, y eso todavía no pasó. Yo trato de ser como precavida porque hasta ahora la Libertad Avanza, por lo menos a mí, me viene mostrando que después del despelote inicial, cuando sucede un quilombo, se ordenan. ¿Qué pienso yo que pasa con el PAMI y con el área de salud? Efectivamente, que se haya nombrado a Giana es un punto a favor de Santiago Caputo en interna. Le dieron un puesto muy importante a una persona de su máxima confianza. Pero también es cierto... Pero que a la vez tiene otras terminales. Porque correrlo a Giana no es pelearse con Caputo, es que pelearse con Nocilia Barrionuevo, poder permanente de la Argentina, ¿no? Exactamente. Y me pregunto, porque esto convive, o sea, este puesto a favor de Giana convive con una presencia absoluta de Karina Milei y de los Menem en el PAMI en términos territoriales, porque cuando uno mira el PAMI y las delegaciones que hay... Las UGL, las unidades de gestión local, que es lo que se usa para empoderar a los punteros políticos. Vos tenés un puntero y querés hacerlo crecer para ver si puede encabezar una lista, si puede tener aspiraciones de algo, lo metés o en una unidad de gestión local del PAMI o en una UDAI, que era unidad, no me acuerdo la sigla, o en una UDAI del ANSES. Sí. Bueno, y es verdad lo que vos decís. Están ocupados por punteros de Karina Menem pareja. Este reparto, esta Pax armada, puede tener que ver con la sofisticación acumulada a lo largo de 4 décadas por el nocilismo frente a la voracidad desprolija de los otros. Como que no comen vidrio y dicen, che, no, estos saben hacer esto un poco mejor que nosotros, mejor repartir y dormir tranquilos, o dormir más tranquilos, que comernos todos nosotros sabiendo que explota en cualquier momento. Y mira, puede ser. Lo cierto es que cuando uno habla con, vamos a decir, las dos líneas del gobierno, cada una le endilga a la otra la voracidad por los negocios. O sea, todos se venden, por supuesto, como carmelitas descalzas, y del lado del caputismo, de los Menem, la voracidad de los Menem, ese apellido, y por parte de la línea carimenemista, le digo yo, están bastante enojados con algunos negocios que se cierran a través de terceros, digamos, del universo Santiago Caputo. Yo creo que todos tienen intereses, y cada uno tiene sus formas. A veces pienso que esta interna salvaje tiene estos momentos de calma cuando, bueno, puede ser acá, hay todo un sector, como bien describís vos, que lleva décadas, que conoce el universo de la medicina privada, que es muy que tiene las empresas armadas. Tiene las empresas armadas, conoce es menos sospechoso una empresa armada en el año 98 o 2005 que una empresa armada hace media hora, ¿no? Totalmente. Y en un terreno que vos lo conocés mucho mejor que yo, es complejo. No es que vos vas a comercializar insumos o vas a brindar asistencia médica domiciliaria. Es complejo armar eso. Tenés que tener una expertise, tenés que tener antecedentes, tenés que lograr certificaciones. Bueno, sí. El grupo Güemes tiene todo eso. Total.
Total, total. Y el Grupo Güemes aparece una y otra vez como... Yo al Grupo Güemes lo menciono como la plataforma política de Mario Lugones, porque cuando hice aquella nota que te comentaba al principio, hablé con mucha gente del mundo de la medicina y me decían, Lugones lo que tiene es pillo. O sea, esa palabra es un tipo muy hábil para hacer relaciones sociales, es muy hábil para hacer negocios y usó ese espacio para crear contactos, que en el mundo de la política creo que es lo que más necesitas. Con los contactos después viene todo lo otro. Así funciona, efectivamente. ¿Crees que...? Sí. No, me estaba acordando. Lugones también fue el que digamos, operó la designación del anterior superintendente de Servicio de Salud, que era Gabriel Oriolo. Es cierto. ¿Sí? En reemplazo de Chiantore. También en ese primer periodo, ese primer verano turbulento del gobierno, ¿te acordás? ¿Y te acordás que lo echó Lugones sin ser ministro? A Chiantore. A Chiantore, efectivamente. Claro, lo echó por WhatsApp, creo que le dijo, así son las cosas. Sí, y no era nada. Nunca supe si lo habían echado por algo o lo habían echado para hacerle lugar a Oriolo, que ahora si quieren podemos hablar de Oriolo un ratito. En ese momento lo que se decía es que era simplemente armar espacio para gente que viniera del mundo Lugones. Eso se decía y se repetía en el gobierno y todos lo daban por hecho, digamos. Oriolo no venía del mundo Lugones, pero le servía a Lugones. Oriolo venía de hacer muchos años, había hecho toda su carrera profesional en OSDE en distintos puestos directivos y se había ido mal de OSDE unos meses antes. Se había ido mal porque Oriolo, alguien tenía impacto de que Oriolo podía ser el siguiente uno, ¿no? El uno de OSDE le quedaba poco hilo en el carretel, estaba tratando de armar su sucesión y evidentemente pasaron cosas en esa mesa chica de OSDE, las ambiciones de Oriolo no fueron convalidadas, Oriolo se fue mal de OSDE. Lugones toma nota, digamos, como vos decís, es muy pillo, toma nota de esto muy rápidamente y lo lleva a la superintendencia, lo lleva al superintendente, que es el puesto de mayor relevancia para el mundo de las obras sociales, porque el ministro no está auditando las obras sociales. El ministro eso lo delega en el superintendente, es una figura que tiene enorme poder. Bien, la presencia de Oriolo ahí, más allá de lo que hiciera, era una amenaza, era un problema para vos, era un fantasma, si vos querés. No sé exactamente si cumplió a los fines de Lugones, si le sirvió o no le sirvió. Yo sé que, Lugones, esto lo dice mucha gente del mercado, tenía, desde hace muchos años, no solo, cuando digo Lugones no digo él en términos personales, sino digo el grupo Güemes, Nocilia, Barrio Nuevo, tiene un interés histórico en meter un par de fichas adentro de OSDE. Entonces, la designación de Oriolo tenía que ver con esto, con ver si podía forzar algún tipo de negociación. También IT Consult, me gusta decirlo así para que se entienda por qué estamos hablando de esto. IT Consult, la empresa del socio de nuestro viceministro de Salud, ganó también o fue contratada por el Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos, IOSPER. Que gobierna Frigerio. Exacto. Rogelio Frigerio, ex amarillo, ahora violeta, aliado del gobierno, que fue en una misma lista, en una alianza. Sí, fue una de las pocas, que fue Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Mendoza. Sí, hasta ahí nomás. Y provincia de Buenos Aires, que hubo alianza. Sí. Y Frigerio también tiene intereses en Tierra del Fuego. Yo lo había borrado de mi memoria, pero su primo, Federico, ¿te acordás que hubo un Frigerio candidato en Tierra del Fuego? Mirá, no me acordaba. Hubo un momento que era como una noticia, un Frigerio candidato en Tierra del Fuego. Bueno, esa incursión en la política, hablé con muchos empresarios de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un lugar chico, la gente se conoce y el sector empresarial es más chico todavía. Es bastante fácil preguntar quién es esta gente y cuando uno preguntaba por los Gallo, el primer apellido que aparecía era Frigerio. En el radar dicen que ellos tienen una amistad, tienen muy buena relación y fueron como parte del grupo que empujaba esta incursión en la política de Frigerio primo, digamos. Pero
a mí me resultó llamativo y ahí cuando uno hace las consultas en el mundo en el Ministerio de Salud y en todo el entorno, digamos, del viceministro, sobre estos temas no había tanta respuesta. Sí hubo respuestas sobre otras cosas, sobre esta idea de que Lanson, esta compañía, no está operativa. También despegaron Vos en todos los casos hiciste consultas a las oficinas de prensa, Sí. pediste respuestas. Sí. Y en este caso, por esto que te digo, sabíamos, porque los que nos interesa este tema, cuando apareció primero el nombre de Gianna vinculado a los pañales del PAMI, él se quejó mucho en medios sobre la asociación directa que se hacía de su apellido con este escándalo. Y si bien uno siempre hace el trabajo de hacer las consultas y llamar, si vos sabés que van a llamar con insistencia, más. Entonces yo mandé una serie de preguntas de todo tipo, algunas de más de color, si era verdad que su madre era neonatóloga, hasta otras un poco. Y en la larga lista de preguntas hubo algunas respuestas, otras que fueron esquivadas. Con respecto a este vínculo con contratistas del Estado, bueno, ¿qué dicen? Guido es amigo de Negro. Y Negro, el socio de Walter Román. Y Negro es amigo de Gallo, despegando el vínculo entre el viceministro de Salud y Gallo, contratista del Estado. Bueno, igual son socios. Relaciones de intermedio, claramente. Sí. No sé, no se juntarán a comer un asado, no serán tan amigos, pero tienen una sociedad. Claro, es como que vos no quieras hablar con Fede, que está del otro lado de la mampara, y me digas, che, Gastón, decile a Fede tal cosa. Y después Fede se da vuelta y me dice, che, Gastón, contestale a Giselle tal otra, ¿no? Es relativamente sencillo. Totalmente. A ver, estoy pensando a ver si hay algo puntual que haya. Ah, mirá. Igual estoy medio improvisada, me parece. No, dale, estamos muy bien. Que esto también es poco conocido sobre las influencias de Gianna, por dónde se extienden. Viste que yo te decía al principio que Gianna está al frente de 3 empresas. En 2 de esas empresas está su hermano Emiliano. Uh-huh. Emiliano Gianna fue designado el año pasado y su cargo terminó este año, según me dijeron, en Nucleoeléctrica, Argentina. La empresa que desarrollaba el centrales, todo lo que es centrales nucleares. Sí, efectivamente. Y cuando en la localidad de Lima. Y ahí cuando... Intervenida por Damián Reidel. Exactamente. Que ahí, ya está, perdóname, que ya sí. Salió a la privatización del boletín oficial. El llamado privatización. Bueno, Emiliano no va a tener problema porque lo que me dijeron es que su cargo terminó en marzo de este año, pero ahí a mí me sirvió para entender, ok, es verdad que estamos frente a gente de la línea Santiago Caputo, Mario Lugones, porque cuando trascendió que Emiliano Gianna iba a ser designado en el directorio de Nucleoeléctrica, los sitios especializados en energía le pusieron un poco la lupa a este hombre que no era No tenía antecedentes en el sector, ¿o sí? No. Porque ahora viene una familia de salud, que es la misma familia de Guido. Sí, es cierto. También es cierto, y esto fue una de las consultas que sí me respondieron, que Emiliano es ingeniero, estudió afuera, no está tan, parece ser, en el mundo de la medicina, pero sí fue llamativo y todos los sitios especializados y los periodistas especializados en energía dijeron claramente la designación de Emiliano es que Caputo y Línea Mario Lugones pongan un pie también en esta área de interés y ahí es donde vos decís, bueno, lo que decíamos un poco al principio, medicina, sí, y eso se diversifica y los lugares donde se quiere generar influencia y donde se pretende estar son bastante más amplios. Efectivamente, o sea, parten del área de salud e intentan ramificarse hacia otras áreas del gobierno. Sí. Bueno, y de hecho, en una de las empresas donde está Emiliano, que está en una de las 2, en una, hasta hace muy poquito, fue socio Gastón Di Castelnuovo. Ese fue candidato. Sí. No me acuerdo si en Ituzaingó o en Hurlingham. Es
de Ituzaingó. De hecho, es concejal por el PRO en Ituzaingó y a su vez es vicepresidente de AUSA, Autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Sociedad Anónima. Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima. Y en lo que sería la Oficina Anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo el nombre del organismo, este año hubo un dictamen porque hubo quienes plantearon: Gastón puede ser concejal y estar en AUSA, entonces se elaboró un informe donde también se decía que Gastón no informó en su declaración jurada que formaba parte de TIAL Consulting, la compañía que compartía con el viceministro de Salud. Una omisión deliberada. La respuesta, lo que pasa es que cuando te pones a mirar los papeles, los días, creo que hay 12 días de diferencia, porque ¿cuál fue la respuesta? Que fue posterior. Claro, él dice: yo ya me fui, no tengo nada que ver con TIAL Consulting, por eso no la informé. Cuando vos mirás el boletín oficial, su salida de TIAL Consulting se produce 12 días después del dictamen que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser que se haya ido antes y que después, o sea, pero digo, fue socio hasta ayer, digo, no es que... Este es digamos, nosotros más de una vez insistimos, machacamos con esto, que es el concepto de las puertas giratorias, ¿no? Y de la captura de la decisión pública por parte de actores privados. Las puertas giratorias tienen que ver con eso, ¿no? Como, digamos, ponle que se fue ayer. ¿Cómo sabes? Bueno, este caso puntual no, porque bueno, está en autopistas, está en otro negocio. Pero, ¿cómo nos garantizamos que el tipo que hasta ayer no fue accionista de una empresa de telemedicina no favorezca, digamos, cuando pasa al sector público, no favorezca con sus políticas, con sus decisiones o sus contrataciones a quienes fueron sus socios hasta hace media hora, ¿no? Y de la empresa de la que probablemente conserve alguna participación? Bueno, es que esa, para mí, esa es la gran pregunta. Digo, a ver, yo te decía al principio, cubro La Libertad Avanza desde antes de la campaña y yo creo que una de las cosas que fue muy clara, lo cree todo el mundo, no voy a decir nada nuevo, pero esta idea de este discurso de Milei contra la casta, contra esta idea de que en Argentina hay una corrupción estructural instalada, penetró en mucha gente se sintió convocada por ese discurso y a veces, o sea, lo que se ve, o sea, para mí lo que queda bastante claro es que la casta existe. Coincido con Milei, yo no soy mileísta, soy una periodista zurda, ensobrada, empobrecedora, todo lo que quieras. Ahora, la casta existe. Capaz son otros los actores que forman parte de la casta y son los mismos que están hace 40 años. Y el socio de uno entra a un cargo y después se va al otro y arman otra empresita. Me la dejaste picando para cerrar. Creo que mejor cierre que este no vamos a tener. El ministro Lugones, ¿es casta? Yo creo que no hay nadie que sea más casta que Lugones. Muchísimas gracias. Aprendí un montón. Espero tenerte acá más de una vez. Bueno, gracias a vos por la invitación. Gracias a ustedes también. Pasó por Salud en Serio Giselle Leclerc. Bueno, concluida la nota con Giselle Leclerc, vamos ahora a un contacto que tuvimos con Luciano Lezano, el secretario general de Azucareros, desde Jujuy. Luciano nos contó las novedades del conflicto, que fue una de las primeras cosas que abordamos acá en Salud en Serio hace ya unos 3 meses. Vamos para allá. Esta semana circularon en los medios nacionales algunas fotos y algunas noticias de algunos supuestos trabajadores del ingenio. Vos me decías que eso es falso. Explícanos por favor qué es eso. Pasa, como te decía al comienzo, esto es una interna sindical que estamos teniendo nosotros cuando asumimos como gestión, donde de forma contundente, con una diferencia de más del 50%, hemos ganado la elección de forma democrática. Hemos encontrado muchas deudas, más de 2.800 millones de pesos en deuda, donde hemos encontrado un montón de contratos fraudulentos y convenios que no benefician a la obra social, embargos. Entonces, la gestión anterior sigue obstruyendo el funcionamiento de esta gestión y es quien pone traba justamente para que nosotros hoy en día
estemos sufriendo con el tema de la certificación, porque son 3 delegados que eran de la Junta Electoral que fueron designados a dedo por la comisión anterior, precisamente por el señor Miguel Guerra, que era el expresidente de la Obra Social, quien son los mismos de la Junta Electoral que no quisieron firmar el acta de asunción, ya habiendo firmado un cierre de escrutinio y habiendo ellos firmado que nosotros somos los ganadores de la elección, no quisieron firmar el acta y ellos mismos están perjudicando hoy para que se nos trabe el tema de la certificación de autoridades y bueno, el gobierno se agarra después de todo eso para seguir avanzando como avanzó con Oprera. Y desde que nosotros tuvimos la primera tanda de despido, justamente este grupo de delegados eran son delegados autoconvocados, un grupo minúsculo de 5 delegados que realmente no hacen sindicalismo, dejan de lado la unidad, dejan de lado la voluntad colectiva. Ellos tienen que entender que primero está el sindicato, primero está la institución, primero está la masa trabajadora y tienen ese pensamiento liberal donde si vos no haces lo que dicen ellos, avanzan a tratar de fracturar la estructura. Además, uno de ellos fue candidato a concejal para Libertad Avanza. Bien, el mismo Así espacio que, político de Manuel Quintar. Claro, y justamente el 11 de noviembre se terminó ya el fuero sindical que tenía la comisión anterior. Entonces, toda una montada que están haciendo, que la verdad que es lamentable, porque cuando despidieron a más de 200 compañeros, ninguno de esos delegados acompañó en la lucha. Como tenían fuero, se quedaban calladitos y cuando tuve que negociar las paritarias, gestionaban, hacían pronunciamiento, digamos, a través de las redes sociales, tirando en contra para que uno le vaya mal en la gestión de esta paritaria. Lo mismo pasó con los despidos. Entonces tienen ese pensamiento donde ellos prefieren que le vaya mal a la gestión para que después ellos se puedan postular. Y esas cosas nosotros repudiamos realmente. No hubo despido masivo, así como ellos están diciendo. No fue nadie al sindicato a expresar ningún tipo de despido. Más allá de todo eso, nosotros hemos hablado con empresas y sí nos dijeron que hubo desvinculaciones, hubo muchos rumores, hay un temor, sigue latente el despido por cómo está avanzando el gobierno, dándole más derecho a la parte empresarial que a nosotros los trabajadores, por lo cual hemos ido tras los rumores de aquellos compañeros que supuestamente fueron desvinculados y muchos fueron dados de baja por corte de ficha porque somos temporarios, o sea, no eran despidos, digamos. Trabajan 10 meses, le cortan la ficha y vuelven a entrar a trabajar. Bien. Entonces sí hubo despidos que fueron despidos voluntarios, que muchos compañeros acordaron, no muchos, creo que fueron tres despidos que fueron o sea, fueron retiro voluntario, no fueron despidos. Hubo retiro voluntario. Claro, fueron acuerdos algunos por lo menos con los que hablamos, porque le ofrecían, como no tenían para ofrecerle un puesto de trabajo dentro de fábrica, le ofrecían un puesto en el campo con la misma condición, con la misma categoría, y no aceptaron y decidieron arreglar para hacer la desvinculación. Bien. Después hubo un despido que fue con causa por un compañero ya que venía adjuntando sanciones, que de todas formas nosotros estamos asesorándolo, hemos denunciado a la Secretaría de Trabajo, ya te voy a compartir la denuncia, hemos solicitado una audiencia también por los despidos, porque queremos que cesen los despidos también, y hay un caso en particular de un muchacho que fue uno, digamos, que siempre estuvo en contra del sindicato, porque viene de la gestión anterior, que sí fue desvinculado, pero nos hemos acercado a él, que le solicitamos que nos pase la carta de documento para que lo asesoremos, para que hagamos la denuncia. Y bueno, lamentablemente por la vergüenza que tienen de que han ido en contra siempre del sindicato, poniendo por delante sus aspiraciones personales, electorales, políticas o diferencia de la que sea,
y deciden avanzar de esta forma, donde ninguno de los que está encadenado ahí es despedido. Bien. Ninguno es. Yo sigo negociando la cláusula de revisión, es un aprete por ese lado. Como ya se le ha vencido a la gestión anterior los fueros, el 11 de noviembre, siguen con eso, siguen llamando a la desgracia, que ojalá no sea que sigan habiendo despidos, porque el primero en salir a luchar y en encadenarme y en avanzar para defender a todos los trabajadores voy a hacer Clarísimo. yo. Eso que no quepa la menor Te agradecemos duda. mucho. Luciano, nos estamos quedando sin tiempo. Te quiero hacer una última pregunta importante. ¿La fábrica en este momento está operando normalmente o la actividad se empezó a reducir? No, está operando normalmente, siempre cierra, termina la zafra y muchos compañeros trabajadores que son temporarios ya, que tienen contrato solamente por zafra, emigran, se van a trabajar a otro lado, pero todavía por el momento nosotros no hemos tenido novedad, están entrando normalmente, eso estamos nosotros a la expectativa de todos esos detalles por el temor a los despidos, por el temor a que se reduzcan, digamos, la fuente de trabajo, nos corten la ficha, pero por el momento está todo, digamos, normal. Luciano Lezano, secretario general de Azucareros de Jujuy, muchísimas gracias por este contacto con Salud en Serio. Que tengas buenas tardes.